cordial bienvenida y de verdad le agradezco mucho, don Mario, porque sabiendo lo ajetreada que es su agenda, sobre todo la agenda de las personas que velan por nuestra seguridad, mi gratitud siempre es todavía mayor. Muchísimas gracias, doña Evelyn, y sobre todo por la oportunidad de rendir cuentas en un tema que está ubicado como la principal preocupación de los costarricenses. Y tiene que serlo en razón no solo de los datos estadísticos que tenemos de la Comisión de Hechos Delictivos, sino también la preocupación también debe cubrir la forma en cómo nuestro país reacciona ante el crimen. Lamentablemente todos sabemos que la policía, pese al faltante de recursos, la limitación de efectivos, la disminución que tenemos no solo de radiopatrullas, sino de otros enseres necesarios para el quehacer policial, aún así las personas delincuentes son detenidos. Y lamentablemente es un hecho que podemos constatar a través de la prensa, no el discurso que podemos dar desde el Ministerio de Seguridad Pública, que esas personas responsables de los peores hechos criminales Gracias, Dixon, por el café. Quedan siempre libres, están en la calle y no en la cárcel, y esta es una debilidad estructural de nuestro sistema jurídico, y de ahí la importancia de poder analizar estos temas para poner los puntos de las IES donde deben estar los puntos de mejora que requiere nuestro país. Don Mario, la principal preocupación, bien lo dice este estimable oyente y usted también de alguna forma lo refuerza, es la seguridad. Y es que esta seguridad se ha visto mermada por un tema que la ha vulnerado, y es el tema del narcotráfico. Toda una transnacional que tiene uñas y garras sumamente poderosas y que de alguna forma el país está combatiendo con pocos recursos. Sale un artículo hace algunas semanas en el New York Times que da cuenta del 2020, pero también hay una nota de página en ese mismo artículo que vale la pena mencionar y que dice que en el 2024, todavía en septiembre del 2024, todavía Costa Rica es uno de los puntos importantes en el transporte de cocaína hacia Europa. En efecto, la ruta principal del narcotráfico producido su cocaína en Sudamérica es a través del corredor centroamericano, y a través de este corredor centroamericano es que llega a los Estados Unidos. Es así desde el inicio del fenómeno del narcotráfico y no ha dejado de serlo. Tanto el Caribe como Centroamérica soportamos el ser ruta de paso de este flujo narcotraficante, y sobre todo tenemos que también explicar que producto de los acuerdos de paz en Colombia, uno de los elementos centrales en esos acuerdos fue la eliminación de la fumigación por glifosfato, que afectaba la amapola y por ende se producía menos cocaína en Colombia. Pues lamentablemente, una vez que fueron suprimidas las fumigaciones, se incrementó el primer año por 3 la cantidad de droga producida. 5 años después era por 10, y hoy en día incluso en zonas alejadas de Colombia hay fincas de 30, 40 hectáreas sembradas de amapola que ya ni siquiera el narcotráfico está en capacidad de comprar, producto justamente de la saturación de droga que ha generado esta situación, lo cual a su vez ha hecho que los grupos narcotraficantes varíen su esquema en 3 direcciones. Anteriormente solo se limitaban a llevar droga desde Sudamérica a su principal mercado de exportación, los Estados Unidos, pero en aquel momento era el único mercado de exportación. Entonces la droga pasaba por Centroamérica y tenía realmente bajo impacto en los países. Lo que se consumía durante los 90s y los primera década del año de este siglo era esencialmente marihuana, era la droga predominante. Inmediatamente cuando se da este incremento en los volúmenes y producción de cocaína, los grupos narcotraficantes le agregan 2 componentes a esta estrategia tradicional. El primero de ellos es crear mercados de consumo a lo largo de la ruta.
y empiezan a atacar sobre todo a los países de mayor capacidad adquisitiva para generar mercados más lucrativos en donde colocar este excedente de droga. Y en el caso de Panamá y Costa Rica, además, adicionalmente, sufrimos un importante ataque que es el de construir plataformas reexportadoras de droga que lleven la cocaína a Europa. Cuando uno hoy conversa con nuestros colegas europeos, de pronto se da cuenta que el día de hoy Suecia, que era el ejemplo de país seguro, incluso en mi anterior administración, siempre que me decían, bueno, ¿cuál es la mejor policía de referencia? Yo le decía, la policía sueca, ¿sí? Porque es la que tiene índices casi de cero criminalidad en la calle. Hoy Suecia ha tenido que sacar a su ejército sobre el terreno porque su policía ha sido superada por la acción de los grupos narcotraficantes. Un periodista muy renombrado de Holanda, bueno, el Reino de los Países Bajos, hace un reportaje hace 4 años en el que revela por vez primera que son las bandas narcotraficantes las que gobiernan en el puerto de Rotterdam. 2 días después es acribillado por sicarios de esas mismas bandas en Holanda. Una situación absolutamente inimaginable. En España, hace menos de 4 meses, 2 oficiales de la Guardia Civil Española mueren a manos del narcotráfico en un enfrentamiento con estos grupos. Es decir, estamos viendo hoy en el país un componente de un fenómeno global que no se explica por las razones clásicas con que se explicaba la delincuencia, por un incremento de la pobreza, por problemas internos, condiciones locales. Hay realmente una invasión de este fenómeno globalizante que en todos los países lo que hace es nutrir la guerra entre bandas. Si usted observa lo que sucede en la mayor parte de países que sufrimos este flagelo, en todos es una línea relativamente parecida. Grupos criminales peleando a través de sicarios el control de sus territorios en los que hay mercados de consumo que hace lucrativo dominar justamente esos territorios. Claro. Ahora, si hay un elemento en el tema de la desigualdad que lo quiero dejar también por ahí, y es el hecho de que la pobreza lo que sí podría incrementar es el hecho de que más y más personas que la están viviendo se unan a esas bandas como sicarios, como personas que disparan, tal vez no llegan a sicarios, sino que llegan a ¿cómo se les puede llamar? Pistoleros. Pistoleros, sí, exactamente, con tal de tener algún tipo de ingreso. Pero, don Mario, siendo una empresa casi que transnacional, tan depurada tecnológicamente, que sobrepasa todo límite de recursos que estamos teniendo al día de hoy, ¿usted cree que únicamente con el tema de los escáneres podemos hacerle frente? Bueno, como indiqué, hay 3 componentes que tenemos que atacar en 3 frentes distintos. El primero, no olvidarnos de la ruta tradicional. Estamos en este momento reformulando el Tratado de Patrullaje Conjunto con los Estados Unidos para robustecerlo y hacerlo más extensivo a otros delitos, porque también en mar se da en este momento un robo importante de nuestra riqueza marítima y queremos que también el patrullaje conjunto sirva para proteger la riqueza en nuestros mares. Resulta que tenemos una gran polémica por lo que hacen o dejan de hacer nuestros pescadores artesanales, cuando hay una realidad de que barcos de gran calado, del tamaño de barcos mercantes, están pescando de manera ilegal en nuestros mares, se lo llevan absolutamente todos y nosotros por incapacidad de tener potencial marítimo para ejercer soberanía en la totalidad de nuestro mar territorial, lamentablemente no podemos detenerles. Entonces ahí es importante también incrementar el patrullaje conjunto frente a este fenómeno, pero volviendo a los otros componentes que le hablaba del escenario del narcotráfico. Un elemento central en el ataque de los mercados de consumo es que el aumento en el consumo de drogas es un fenómeno silencioso en nuestro país. Hablamos de sicarios y de homicidios, pero poco se habla de la cantidad de personas que día a día ingresan al mundo del consumo y se vuelven adictos
permanentes. Cuando observamos un aumento también exponencial en el número de personas que viven en la calle, que sufren callejización, en muchos de estos casos son personas que se volvieron adictos. Primero se desposeen materialmente ellos, vendiendo todo lo que tienen para seguir con el consumo, claro. Luego su familia, luego el vecindario y al final terminan en la calle. Ahí hay que hacer una lucha importante, porque en la medida en que desactivemos el consumo, estamos haciendo también elementos importantes para evitar la continuación de estas guerras fratricidas entre bandas criminales, porque en donde exista un mercado de consumo, habrá un interés de alguien por llevar la droga y hacerse de ese negocio. Bien, es claro un fenómeno. Sí. Y el tercer componente, que es este componente de usarnos como plataforma reexportadora, es el que viene con los escáneres. Ahí estamos atacando estrictamente a esa línea que posiciona en nuestro país al narcotráfico internacional con un interés reexportador. Pero este narcotráfico internacional pareciera que poco efecto deja a nivel local, pero es todo lo contrario. Son quienes han trasladado las pautas sicariales a las bandas locales y los han hecho parte de un entramado criminal transnacional, porque, doña Evelyn, hoy estamos viendo en nuestras calles lo que veíamos hace 10 años en televisión. Ese fenómeno de cómo llegaron nuestras bandas a practicar lo mismo que observábamos en otros países se da por esos contactos entre bandas. Usted dice, hay unas declaraciones suyas que citan lo siguiente: hay que reinventar la soberanía. ¿Usted habla de la soberanía marítima o de la soberanía en general? La soberanía en general, uno de los componentes centrales de la soberanía en nuestro Estado de Derecho, que funciona de forma aislada, no conectada con otros estados de derecho. Resulta que cuando la Unión Europea logra crear un mercado común en el que pasan de un país a otro bienes y personas, de pronto la justicia sí se quedaba en las fronteras. Entonces, de pronto una persona robaba en un país X, España, se iba para Francia y era un largo proceso de extradición el que hacía casi inviable la justicia, porque hasta dentro de 5 años le tocaba enfrentar el hecho que hizo. ¿Qué han hecho los países europeos para evitar esta situación? Han logrado escenarios de cooperación reforzada y ultra reforzada en materia judicial y policial. Entonces, doña Evelyn, cuando nosotros hoy hacemos una operación en Limón, en que detectamos un cargamento que va para Holanda, esta misma prueba que queda confinada en un expediente judicial en Costa Rica, deberíamos simultáneamente internacionalizarla y hacer que en Holanda se juzgue a la contraparte que hay en el lugar de esa organización. Esas son cosas que no están pasando hoy en día. No están pasando, disculpe que lo interrumpa, y cito aquí una frase que se me quedó muy grabada cuando vino don Randall Zúñiga del OIJ a por 3 razones. Pero pasará cuando pase la ley de extradición, espero yo, en unos 2 años, porque claro, todo esto lleva su trámite, y esas personas empiecen a hablar. Sí, pero esa ley de extradición es solo un pequeño componente de todo el entramado que yo le estoy describiendo. Okay. La Unión Europea, para lograr esa conjunción de cooperación policial y judicial, lo primero que hizo es crear un tratado que se llama Tratado para la Creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, en donde los países se comprometen a internacionalizar su quehacer judicial para perseguir internacionalmente, bueno, en el seno de la Unión Europea, a los grupos infractores que operan a lo interno de esos 27 países. Entonces, hoy tenemos el reto nosotros, por eso reinventar nuestra soberanía, es que sin perder la esencia soberana, internacionalicemos nuestra lucha en materia de seguridad y justicia para poder perseguir internacionalmente a estos grupos transnacionales que por naturaleza son grupos internacionales de narcotráfico. Hablemos de lo que está pasando ya a nivel doméstico y luego retomamos el tema del narcotráfico, que es tan complicado.
De mantenerse la tendencia actual de 73 homicidios en promedio por mes, el año podría cerrar en una cifra aproximada de 875 homicidios, muy cercana a la del 2023, que fue de 905, la más alta de la historia. ¿Por qué el número sigue tan elevado, don Mario? Bueno, si fuéramos al mes de febrero del 2024, vamos a observar que la Oficina de Estadística del Poder Judicial del OIJ más bien señalaba que el 2024 iba a ser más violento que el 2023 y las estimaciones es que íbamos a cerrar con 1.200 homicidios en este año. Se contuvo entonces, se logró contraer. Por un trabajo articulado muy intenso entre el Ministerio Público, el OIJ y el Ministerio de Seguridad a través de sus distintos cuerpos policiales. Estamos haciendo el máximo desde las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros para enfrentar lo que desde su ámbito de responsabilidad podemos hacer. En el caso de Limón hay una operación sostenida de más de 150 efectivos policiales. Limón era sobre todo el Cantón Central, pero además la provincia, era la zona del país en donde la criminalidad más venía golpeando en materia de sicariato. Hemos logrado no solo contener el crecimiento de este fenómeno, sino también tenderlo hacia la disminución. Hoy tenemos 30 homicidios menos en la provincia de Limón y 19 menos en el Cantón Central de Limón. Cuando estábamos en esta operación, doña Evelyn, instantáneamente nos estalla una situación inesperada en el Pacífico, en Punta Arenas. ¿De acuerdo? Sí. Nos sorprendió porque hubo un traslado de la dinámica criminal que teníamos ubicada en el entramado de APM Terminals al puerto de Caldera. Y empiezan también a aparecer por primera vez contenedores contaminados de droga en Europa, pero que ya no salían de APM Terminals, sino salían de Caldera, eran enviados a Guatemala, en Guatemala cruzaban el territorio y eran reenviados por mar desde el Puerto Barrios a Rotterdam o Amberes. Es decir, los grupos criminales lo que hicieron fue como darle la vuelta al escáner. Sí. Entonces, de esta manera empezamos, primero la inteligencia policial nos empezó a advertir de la presencia de capos mafiosos propios de Limón en la zona de Punta Arenas. Esto inmediatamente se daba una ola de homicidios, mayo, junio y las primeras 3 semanas de julio. Justo el 25 de julio iniciamos una gran operación en Punta Arenas, inyectando más de 120 efectivos. Y esto nos ha permitido un apaciguamiento, sobre todo el Cantón Central de Punta Arenas, que es donde esta operación ha sido más exitosa, hace que al día de hoy tengamos 9 homicidios menos, 2024 versus 2023, pero íbamos a terminar en casi 70 más que en el año 2023. Pero además en Punta Arenas también hay un fenómeno muy particular y de alta preocupación. De los homicidios en Punta Arenas, más de una veintena de ellos, más de 20 homicidios, corresponden a 2 menores de edad. Eso es lo más triste, hay ajustes de cuentas, por ahí va mi próxima pregunta. Pueden ser ajustes de cuentas entre 2 personas, pero las víctimas colaterales terminan muriendo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero como es muy importante sí, lo que usted dice, menores de edad. En este caso eran menores de edad sicarios. Los que, okay. Sí, alias Chiquilín, alias Johansen, relacionados con 20 homicidios, constantemente detenidos y constantemente dejados en libertad por una interpretación de la ley penal juvenil que indican, lo cual es cierto, los niños se deterioran más en una cárcel que estando en la calle, pero en este caso no. Pues entonces, ¿qué hacemos? Y en este caso, justamente la realidad demuestra que cada vez que quedaron libres, y es que ahí no es solo el homicidio, nosotros que observamos no solo la estadística, sino a veces las formas de comisión homicida para poder detectar parámetros. Cuando uno ve el nivel de crueldad innecesaria
lo inhumano con que estos niños mataron a sus víctimas, es cuando uno realmente queda sorprendido, pese a estar, digamos, en este tema familiarizado con muchas cosas de este mundo. Aún así la capacidad de sorpresa nunca la pierde el ser humano, y esas han sido situaciones que nos han superado, porque y le recuerda a uno entonces que hay una literatura que habla de la situación de los niños de la guerra en África. Que eran niños que los grupos guerrilleros reclutaban, los hacían guerrilleros, y se convirtieron en las brigadas más temidas, porque no dejaban prisioneros, cometían todos los crímenes de guerra que pudieran darse, ellos los cometieron. Entonces no se explicaba por qué niños, al final se dice que es que el niño no maneja los niveles, no tiene la contención todavía desarrollada, y cuando lo puede la violencia, lo termina gobernando al 100%. ¿Niños de qué edad está usted refiriendo? Bueno, es cuando alias Chiquilín empezó en este mundo, tenía 15 años. Nosotros lo detenemos un viernes por dispararle a otro menor de 14 años, que lo sigue y le va disparando hasta que la policía logra interceptarlo, salva la vida del menor de 14 años y lo detiene a él. Ese viernes es detenido, puesto a disposición judicial, sale libre el sábado en la mañana, y en la tarde del sábado los grupos contrarios lo encuentran y lo matan. Entonces esta persona muere ya teniendo 17 años, y alias Johansen, que tiene aproximadamente 16 años en este momento, pero que se supone que desde los 14 empezó su vida homicida. Entonces estamos frente a situaciones que no se adecúan a los supuestos de hecho con que fue diseñada nuestra legislación. Cuando se diseñó la Ley Penal Juvenil, se hace con un gran sentido de bondad que todos compartimos, para efectos de lograr que la intervención del derecho penal no acentúe la violencia en estas personas, sino bien los recupere y los retrotraiga a una sociedad del bien. Con esta filosofía es que está diseñada nuestra ley, y sigue siendo válido para el 98% de los casos, pero nuestra legislación no está adecuada para estos casos muy excepcionales, pero que reflejan que más bien el tratamiento debe ser proporcional al tipo de violencia que esas personas tienen, para podérselas desactivar en un largo plazo, porque no es con penas cortas que se va a poder desactivar, criminológicamente hablando, una conducta tan acentuada como esa. Claro, porque es que también el mundo cambió, el derecho penal tal vez juvenil pues les da esa capacidad de reivindicación, pero debe haber niños o jóvenes que simplemente no la tienen, como este caso. Y era impensable cuando se redactó la ley, es decir, ¿cómo íbamos a imaginar en los años 2000 que iba a haber de pronto un asesino serial de 15 años? Es decir, eso no lo teníamos en el modelo de diseño de esa legislación. Entonces, casi los cambios que nosotros tenemos que hacer, primero, no son generales, deben ser muy focalizados al mundo del homicidio, del sicariato, para podernos realmente tener las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar este flagelo que es el homicidio a través del peor mecanismo existente, que es el sicariato. Estamos hablando entonces de jurisdicción, de leyes. ¿Cuántas leyes le faltan al presidente en materia de seguridad por firmar? Mire, ese dato no lo manejo yo, Okay. Pero hay, digamos... ¿Y a la Asamblea Legislativa cuántas leyes son urgentes para que ustedes digan, bueno, ya por lo menos tenemos no suficientes herramientas, pero algo? Al menos hay una ley que nos resulta de capital importancia central, que es la que aumenta las causales para la imposición de la prisión preventiva. Esa es fundamental porque muchas de estas personas, justamente al quedar libres, el sistema les da un mensaje equivocado de que pueden delinquir y casi es impune lo que hacen. Entonces, la posibilidad de que personas relacionadas con el sicariato, es que creo que ha habido algunas medidas que se han entendido de orden general para todos los delitos, y eso pareciera que no es la pretensión. Costa Rica
desde el punto de vista de la totalidad de los delitos que se cometen, no tenemos una crisis generalizada de inseguridad. No es que están todos los delitos desaforados y rompiendo récords en robos, en asaltos, que uno pueda decir, estamos ante una situación de violencia generalizada de materia criminal. Más bien es una situación muy focalizada en el narcotráfico, que ejerce homicidio mediante la figura del sicariato. Ahí es donde deberíamos delimitar, porque creo que se han planteado muchas opciones que no necesariamente tienen que ver con el punto donde hay que poner la I, ¿verdad? El punto de la I, perdón. Entonces, creo que también ha habido algunas legislaciones muy bien intencionadas, pero que no tocan los aspectos centrales del problema de orden que nos está creando la inseguridad, porque cuando usted inmediatamente le pregunta a las personas, bueno, usted dice que la inseguridad es su principal problema, descríbame en qué consiste la inseguridad, y le voy a decir esencialmente, o los homicidios, que aunque no sean en mi barrio, yo los veo por cualquier medio de comunicación y me aterran, porque yo también celebro lo siguiente, de que seamos un país que tiene la capacidad de conmoverse por la muerte de un ser humano, independientemente de si está o no en narcotráfico, de que si es o no de una banda criminal, eso no importa. Nos siguen conmoviendo los homicidios, eso yo lo celebro en el sentido de que indica que es una sociedad que no acepta ese fenómeno y que estamos haciendo el esfuerzo por evitarlo, que no hemos dicho, como decía una autora alemana, en su obra sobre la banalidad del mal, de que de pronto el mal se nos normaliza y que de pronto lo empezamos a aceptar, mientras no nos llegue a nosotros no hay problema. No, como costarricenses todos estamos preocupados y ese es un buen indicador de una salud democrática de nuestro país, de que nos importa la vida de las personas, el valor jurídico vida nos sigue importando y por eso el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Y es que lo que no habíamos visto nunca, don Mario, y ahí coincido con la, tal vez el número, el contar la cantidad de víctimas no es tanto, sino la crueldad y también la exposición de las víctimas colaterales. Le pongo un ejemplo, un tiroteo frente a una escuela, ¿verdad? Sí, claro. Eso sí es nuevo. ¿Por qué? Porque por una escuela transitan los niños, los maestros, eso sí es nuevo en esta sociedad. Y coincido con usted, el sorprendernos, el conmovernos ante eso, todavía nos da esa capacidad de reacción, de no normalizar lo que en otros países, me imagino, otros países que vivieron bajo ese nivel de violencia muchos años, lo terminaron viendo como normalidad. Lo que no sé es cuál de ellos logra salir de esa espiral. Permítame hacer una pequeña pausa. Converso con el ministro de Seguridad, Mario Zamora. Hablamos acerca de seguridad, uno de los temas o el tema que es la máxima preocupación de los costarricenses y no en balde, y celebramos que sea la máxima preocupación y ojalá la máxima ocupación. Volvemos aquí en Por Tres Razones. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Yo no quiero solo rebajas. Yo quiero que me conozcan y me ayuden a mantenerme sano. Yo no quiero esperar a enfermarme. Yo quiero sentirme mejor cada día. Yo quiero correr, reír, disfrutar de la vida. Yo quiero un programa que me guíe, que me cuide. Ya llegó a Costa Rica Sana Sana, el primer programa de salud y bienestar que te acompaña a crear y lograr tus metas de salud. Ingresa a sanasana.com o al WhatsApp 7262-7262 y cambia la forma en que cuidas tu salud. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia? Lo que usted llama división, yo llamo consolidación y fidelización de una gran mayoría de la población hacia una visión país que está totalmente divorciada de los partidos políticos hoy representados en la Asamblea Legislativa. Yo hablo de la fundación de la Tercera República Costarricense porque es obvio que se necesita. Esta nueva sentencia, en los términos planteados por la Sala Constitucional, permite a la Contraloría General de la República reafirmar su compromiso con el cumplimiento del principio de legalidad. ¿Por qué tanto show cuando esto no tiene ni 2 meses de haberse denunciado? ¿Por qué no citaron por escrito a los miembros de la Junta Directiva y a doña Marta en lugar de detenerlos mediáticamente? Necesitábamos ya ejercer una serie de acciones tendientes a recuperar prueba
y frenar actuaciones que pusieran aún más en riesgo la Seguimos hacienda por pública. 3 razones. Noticias Colombia En con Colombia. micrófono abierto. Por 3 razones. Con 36, converso con don Mario Segura, él es Zamora, perdón. Ese es el colega de Canal 7. Perdone, sí. Estoy aquí leyendo los mensajes que ustedes me envían. No sé cuántos de ellos podré yo, o las preguntas, no sé cuántas podré yo compartirle a don Mario. Don Mario, ¿cómo se han estado utilizando los escáneres portátiles que donó los Estados Unidos? Mire, en este momento estamos terminando el proceso de capacitación y obtención de los permisos, porque como generan radiación, ocupan una serie de condiciones previas para poderlos utilizar. Justamente estamos por hacer una conferencia anunciando ya la entrada en operación in situ ya de estos mecanismos que son de gran ayuda, igual como los que tenemos en puerto, en este momento en funcionamiento en APM, y los que vienen para Costa Rica, que llegarán antes de que concluya este año para el puerto de Caldera y el puerto de Habdeba. Cuando yo le hablaba hace un ratito de cómo la dinámica criminal se trasladó de APM a Caldera, es un indicador de la necesidad urgente también de blindar con escáneres el puerto de Caldera, porque los grupos criminales de ahí se mueven, es una actividad comercial, si se les cierra una ruta intentan generar otras nuevas, y eso lo que nos ha estado pasando desde Habdeba y desde Caldera, en donde se ha incrementado, sentimos el volumen de acción de estos grupos criminales en razón de cerrárseles en APM las oportunidades que previamente tenían. Ahora, hubo una circunstancia también con un escáner en Moín, se cuela una cantidad importante de cocaína que va a Bélgica y no es el escáner el que lo detecta un perro de la unidad de intervención policial. Bueno, es que el mecanismo que tenemos no es solo el escáner. Por eso nosotros hablamos que la Operación Soberanía es la toma policial del puerto. Hay una serie de anillos de seguridad, entre esos parte K9 con sus perros, la revisión manual que hacen nuestros efectivos, el perfilamiento que hacen otros que son unidades distintas, el escáner, todo en conjunto crea un sistema de seguridad. Entonces, a mí me llamó poderosamente la atención que eso saliera en prensa porque es parte del dispositivo empleado. Ajá. Es decir, los perros, si no fue el contenedor pasa por el escáner y todos los contenedores siguen a barco. Este contenedor fue sacado de la línea, se abre y es cuando entra el perro y el perro confirma que hay droga. Entonces, me llamó poderosamente la atención. O sea, a ver, vamos a ver, ¿fue una acción combinada? Sí, claro, por supuesto, es que el sistema funciona así. Es la operación no intrusiva es la que hace el escáner. El escáner nunca determina 100 rayas 100 la existencia de droga. Da una alerta de la posibilidad, porque las imágenes que se captan desde un escáner lo que genera son situaciones, no las voy a explicar acá, pero hace que entonces se dé una alerta para que se dé la apertura intrusiva, que es cuando ya se saca de la línea el contenedor, se pone fuera, se lleva a un lugar especial, refrigerado, porque muchísimos se abren y no hay nada. La imagen, lo que mostraba no era droga, era alguna cosa acomodada de forma distinta que dio la señal de alerta. Y no significó, no es que todo lo que detecta el escáner y se abre el contenedor, no siempre es droga. El perro junto con el humano entran al escáner y son los que revisan, y cuando el perro da la señal positiva ya se reconfirma. Don Mario, ¿es el nuestro un país, cuando lo escucho hablar acerca de necesidad de leyes más fuertes con respecto a, muy específicamente, a estos criminales ya que se han logrado meter a la cárcel y a los, no sé, a los pocos meses ya están afuera? ¿Es el nuestro, a su criterio, un país demasiado garantista?
Todos somos garantistas, todos lo que queremos son las garantías judiciales de que se nos haga una acusación formal, el derecho de defensa, de que haya un debido proceso, de que haya una doble instancia en que un juez resuelve algo y uno puede apelar ante uno segundo. Entonces, el núcleo del garantismo todos los compartimos. El tema es que nuestra legislación además tenía un componente resocializante. Sí. Y lo aplicamos para todos los delitos. Y en este caso nos encontramos con el caso de Alex Chiquilín, alias, donde ese proceso resocializante debe tener una legislación especial y particular, porque no es con la legislación general que diseñamos hace muchos años que vamos a enfrentar problemas propios del día de hoy. Entonces, cuando usted también analiza la data de los juicios, hoy un juicio por sicariato demora aproximadamente 4 años en tener la audiencia. Es decir, mientras tanto esa persona normalmente está libre y tiene 4 años para seguir haciendo las acciones hasta que enfrenta la audiencia judicial. Tenemos un problema de mora judicial que deberíamos en los casos de homicidio hacer procesos, jurisdicciones no solo especializadas en crimen organizado, sino en homicidios y sicariato, para no estar esperando la saturación que tiene nuestro sistema normal de justicia en la pronta resolución de esos asuntos. Entonces creo que hay que entrarle desde el punto de vista de diseño del sistema, hay que entrarle por una variación en las normas con las que se gobierna el sistema, sin hacerlo general para todos. Vuelvo a repetir, sería un exceso quitar las garantías que tiene una persona que lo acusan de robarse un dinero. No, jamás. Entonces, en su justa medida, yo le entiendo. Claro, porque aquí la sociedad es la que está en medio. Finalmente, ¿con quién cuenta usted? Bueno, con los policías. Tenemos suficientes policías, suficientes patrullas, suficientes recursos. Todas estas aspiraciones que tenemos de que nos colabore un gobierno, de que nos colabore, de que podamos avanzar en materia jurídica, pues son a futuro. Pero en el hoy y en el ahora lo que tenemos son los policías que tenemos, con las patrullas que tenemos. Sí. Y si yo le pidiera a usted que me diera un inventario, un diagnóstico de cómo estamos al día de hoy en materia de policías, de patrullas. Tal vez se lo doy con este ejemplo. Cuando yo dejé de ser ministro hace bastante tiempo, hace más de 10 años, y ahora que regreso me encuentro con el mismo número de policías. Incluso con menos, porque el país en algún momento eliminó plazas policiales por problemas fiscales que hubo en su momento. Panamá, con una población menor que la nuestra, tenía hace 10 años alrededor de 15,000 policías, hoy tiene 29,000. Eso es un indicador, digamos, de que pareciera que nos dormimos en los laureles por muchos años y que hoy, pues para recuperar todo ese espacio de tiempo, pareciera difícil hacerlo de un año para otro. Debo decirle que nosotros en el 2024, mientras la mayor parte de ministerios sufrieron recortes, el Ministerio de Seguridad tuvo una inyección de 24,000 millones. Tenemos 11,000 millones más para el otro año. Es decir, en el 2024, 2025 estamos recibiendo 35,000 millones. Por supuesto, eso es importante, no cubre todos los huecos que tenemos muchos, pero está también dentro de nuestra capacidad de gestión, de nuestra capacidad de poder utilizar esos recursos con eficiencia. Y debo decirle, doña Evelyn, que por dicha en el 2023 nos aprobaron 600 plazas adicionales de policías, pero también el ministerio tenía casi 1,000 plazas sin llenar. Entonces había, y debo decirlo con toda la sinceridad, yo me encontré un ministerio en el suelo. Es decir, desde el punto de vista de un rezago administrativo importante, las delegaciones, cuando uno las visita, están mal y se da cuenta que es un sistema administrativo que es perverso en sí mismo. Cada vez que hay una gotera,
la persona llama al departamento correspondiente, dura 6 meses en venir quien repara la gotera, ya en 6 meses no hay techo, no hay paredes, entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Contratos correctivos de mantenimiento preventivo y correctivo de delegaciones de policía para dar la atención previa, estamos con el programa Adopte una radiopatrulla y tenemos en camino una donación de vehículos con una embajada, una vez que ellos nos autoricen vamos a poderlo hacer en público, estamos en este mes de septiembre inyectando 30,000 uniformes a la fuerza pública, 4,500 chalecos antibalas que se les había vencido el tiempo y que estamos recuperando, 13,500 botas para todos nuestros efectivos de policía. Así de mal estaban. Mire, sí, la situación era bastante crítica, por eso yo creo que se hizo justicia el reconocer antes que nada un necesario aumento salarial de 51,100 colones, porque... ¿El cual están satisfechos o...? Mire, un trabajo en el que se expone la vida todos los días nunca tiene precio, pero sí debo decir que permite niveles de dignidad y fortalece nuestro sistema de integridad policial. Hoy le podemos garantizar a un policía de bien que haciendo el bien y no vendiéndose puede tener una vida justa. ¿Cuál es la tasa de corrupción dentro de la misma policía? Porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Por supuesto, mire, debo decir que hace aproximadamente 4 años se identificó una persona relacionada con narcotráfico. No toda la información de narcotráfico a veces se existe, entonces el ministerio en aquella oportunidad decidió despedirlo con responsabilidad patronal a la persona. La persona va a los juzgados de trabajo, presenta una denuncia y ahora no solo tenemos que restituir, sino que pagarle más de 30 millones de colones por salarios caídos. Creo que aquí también es donde tenemos que hacer un cambio dentro del escenario de leyes, porque es importante que el Estado tenga las capacidades para poder separar del cargo a personas que toda la información de inteligencia policial nos los ubican del otro lado y no de este. Entonces, creo que ahí también el país tiene que tomarse muy en serio qué tipo de medidas nuevas y diferentes tenemos que aplicar ante fenómenos nuevos y diferentes. Claro. Yo lo que siento es que hay mucha gente asentada en la Costa Rica de hace 20 años que entiende que toda variación es una barbaridad, es una arbitrariedad, es ese exceso de fuerza, cuando en realidad es una adecuación de las condiciones sistémicas a los nuevos fenómenos que enfrentamos en razón de esas nuevas fenomenologías, ni más ni menos. Aquí nadie está planteando lo del Salvador, de eliminar y suprimir la parte judicial para que la policía sea la que ordene la detención de una persona. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando de resolver todo dentro de nuestro Estado de Derecho, dentro del garantismo que todos compartimos, pero no ese garantismo extremo, porque creo que aquí el concepto se ha deteriorado, ¿verdad? Se ha dicho que el garantismo es malo per se. No, el garantismo es lo que nos ha permitido tener un sistema de garantías que evita la arbitrariedad, evita el abuso, pero no puede evitar la justicia. Y en eso se está convirtiendo estas ideas erradas de aplicación de la justicia que impiden aplicarla en términos reales. Y vemos a la gente totalmente, el ciudadano medio tiene una claridad de que hay un problema, de que las leyes no están resolviendo el problema. Y eso no es un secreto a voces, que solo lo manejamos los técnicos. Eso ya, cuando alguien ve que detienen a fulano de tal con suficiente evidencia y queda ese mismo día libre, la gente dice, hay algo que está pasando de forma incorrecta. Entonces, los sistemas no pueden ir contra la lógica, contra el sentido común. Cuando eso pasa, es una señal de que el sistema quedó desfasado en el tiempo. Por eso la ley siempre tiene que también ser democrática. Cuando en democracia la mayor parte de gente nos dicen hay algo que no está funcionando, bueno, quienes son los técnicos, por más doctos que sean, tienen que humildemente reconocer de que hay algo que no está funcionando en el sistema y proceder con esa misma humildad a variarlo. Finalmente lo han puesto en aprietos a usted desde su ética personal, las afirmaciones del presidente que ha dicho que el fiscal tiene demasiado poder, que
no se siente cómodo con esa situación? Mire, yo estudié en España, entonces estoy acostumbrado a lo que es la interpelación entre poderes, entonces, digamos, me acostumbré siempre a un debate muy claro, porque allá, si algo aprendí, no es hablar español, sino castellano. El castellano es un lenguaje muy directo. Entonces, lo que observo es que hay interpelaciones entre poderes. Observo que están todas dentro, no hay ninguna acción que uno pueda decir que está fuera del tema, y creo que esas interpelaciones pues sí implican cambios culturales, dinámicas comunicacionales, diálogos, pero en el fondo yo lo que sí quiero decir es que todos tenemos que tener claro que estamos en este barco, que el enemigo real es el narcotráfico y la delincuencia internacional, y en ese sentido creo que tenemos también que actuar como país. Totalmente. Vamos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por 3 razones. Don Mario Zamora ha estado con nosotros en Por 3 razones, ministro de Seguridad, tal vez uno de los ministerios, hoy el ministerio más complicado. Iba a decir que hay ministerios más complicados. Yo creo que seguridad es un ministerio bastante complejo de manejar. La cereza en el pastel es la reflexión final que yo le pido a mis invitados para que pongan en el programa. Le doy la tónica, no por maleducada, sino para que vea de qué se trata, don Mario. Bueno, yo primero, mi cereza en el pastel es una disculpa para todas aquellas personas que le han querido hacer preguntas a don Mario, pero que yo no he podido hacer una pausa. Entonces la pongo, son dos, la pongo para que él vuelva aquí, y yo sí me comprometeré a quedarme un poquito más callada y dejar que las personas le pregunten. Y la cereza mía en el pastel es para que identifiquemos quiénes son los malos y los buenos. El bien y el mal existen, sí existen. En vez de estarnos peleando unos y otros, nosotros mismos, entre nosotros, deberíamos de estar más unidos que nunca e identificar dónde están realmente los malos. Y los malos son estas personas que quieren trasegar con vidas humanas, corromper el Estado de Derecho, pues metiendo la droga y haciendo de nuestros jóvenes y adultos adictos. Es decir, el mal está en otro lado, no peleando unos con los otros. Es mi opinión muy personal. La suya, don Mario, por favor. Mire, yo tuve una virtud, una cosa que agradezco mucho en la vida, al haber sido becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional y haber podido ir a estudiar Derecho Penal, pero por medios propios también pude estar en un instituto en Granada, el Instituto de la Paz y los Conflictos, y ahí llevar estudios doctorales de los cuales aún tengo pendiente la tesis. Y el concepto más importante que ahí aprendí es el de la paz imperfecta. A veces tenemos la idea blanco o negro, si algo tiene entonces ya no sirve. No, la paz siempre funciona en medio de situaciones difíciles con algún nivel de violencia. El asunto es hacer que la paz predomine, y ese es el arte. Quienes quieran leer más al respecto, hay un autor español, Francisco Muñoz Muñoz, que fue nuestro profesor allá, que desarrolló ese concepto y lo tradujo muy al español. Entonces creo que nos da una visión que al final se sintetiza en esto: el arte de ver lo bueno en medio de lo malo. Me gusta, me gusta. Muchas gracias, Mario Zamora, abogado en Derecho Penal. En Derecho, también en Derecho Penal tengo también la tesis pendiente de ese otro doctorado. Porque está ocupado asumiendo las riendas de un ministerio. Aquí su cereza, por favor, don Muchísimas Mario. gracias. Muchísimas gracias, y ya coordino para que venga de vuelta, porque de verdad que le debo un montón de preguntas que me hace muy amablemente la gente que nos ve y que nos escucha. Tengan todos una excelente tarde, y a las 5 viene Noticias Colombia.